Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión de Meetups con la Asociación Drupal Colombia. Nos sentimos muy contentos de que estén hoy acompañándonos. Iremos seguramente recibiendo más personas en el transcurso de la charla, pero pues ya, estamos justo en el tiempo para que iniciemos. Hoy nos está acompañando alguien que seguramente les es muy familiar, que conocen algunos de ustedes muy bien, es Carlos Ospina. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre Drupal, SEO, GEO, todo esto con inteligencia artificial, cómo se puede potenciar el sitio web utilizando esquema ORG, Blueprint. Entonces, tenemos una charla con bastante contenido que espero que sea muy provechosa para todos. Te doy la palabra, Carlos. Por favor, cuéntanos antes de comenzar un poquito sobre ti, sobre tu experiencia y arrancamos con nuestro tema. No están todos. Sí, mi nombre es Carlos Ospina y creo que podemos ir compartiendo la pantalla. Vamos a hablar, más que todo vamos a hablar sobre el esquema Dodor Blueprint y lo que para mí significa esto en términos de SEO y GEO, que es el nuevo término que se está usando en línea acerca de Generative Engine Optimization o optimización para motores generativos. Eh, ¿Quién soy yo? Trabajaba en Acquia, trabajé por casi 10 años en Acquia como un Technical Account Manager. Eh, mm, yo bromeo diciendo que en esos 10 años me convertí en lo que yo llamo un Drupal Architect. Mis conversaciones se volvieron muy comúnmente con arquitectos Drupal, eh, teniendo una visión un poco más arriba, no mejor, simplemente más arriba desde el punto de vista de hosting y demás con ellos. Hoy en día estamos tratando de iniciar una empresa que se llama Parcera, que tiene sede aquí en Estados Unidos y en Colombia. Y bueno, llevo en Drupal desde 2012. He estado muy involucrado con la comunidad y cuando vi la oportunidad de hablar de esto, después de que lo usamos para el nuevo sitio de parcera.com, me pareció muy importante compartirlo. Muchas gracias también por eso. Entonces, ¿arrancamos? Claro que sí. Atentos Mm, oídos. Bueno, empecemos a hablar. ¿De qué se trata esto? Hoy en día hemos visto un cambio en todas áreas con inteligencia artificial, ¿cierto? Y uno de esos cambios que estamos viendo es lo que está pasando con el contenido. Y esto es un statement, un dicho, algo que digo un poco fuerte, pero en cierta forma nuestro contenido a veces es invisible a la AI, a la inteligencia artificial. ¿Y en qué forma? Y es que la inteligencia artificial es un reconocedor de patrones. Y si no estamos organizados con nuestra información en nuestros sitios, nuestro contenido, pues va a ser más factible que se confunda, que alucine, que no lo vea correctamente. ¿Qué ha pasado con las búsquedas? Las búsquedas han cambiado hoy en día, ¿cierto? Empezamos con SEOs, optimizaciones para motores de búsqueda, igual, en términos generales, tener rankings, estar posicionamiento y palabras clave, ¿cierto? Hay mucho más para el Search Engine Optimization, pero básicamente era lo que todos pensábamos, cómo salir de primero en Google. Pero hoy en día, los últimos eh, documentos muestran, las últimas investigaciones muestran que 40% más o menos de las búsquedas ahora son respondidas por inteligencia artificial. ¿Qué pasa con esto? De lo que vamos a hablar no es importante porque exista la inteligencia artificial. Es, en mi opinión, mucho más importante porque ¿qué es la inteligencia artificial? Son modelos de aprendizaje de gran cantidad de datos. Ellos son expertos en reconocer patrones. Entonces, entre más estándar sean los patrones que les estamos dando, mejores resultados de seguro vamos a tener en cómo la inteligencia artificial entiende nuestro contenido.
O sea, estamos pasando de que no solo sea su vectorización y su comparación por vectores, sino también porque está organizado. Hoy en día se ha estado hablando mucho de este tema, el GEO. Algo gracioso y que sucede es que si ustedes le dicen GEO a la inteligencia artificial, solo siempre va a pensar en geolocalization, localización geográfica, pero significa optimización para motores generativos. Y es algo que se ha estado hablando mucho, que de pronto puede salir, que no puede salir. Hay debate en eso. Hace poco vi un anuncio en LinkedIn que es bien interesante, de una persona que inició una startup y la meta de su startup era mostrarles, dar un dashboard, un lugar donde las empresas pudieran ver cómo era representada su empresa en los motores de inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, Claude, todos estos, los más comunes. Y el hombre estaba anunciando que la cerraba, que su startup era absolutamente irrelevante. ¿Por qué les cuento esto? Porque me parece un dato importante. No está cambiando, es lo mismo. SEO, ¿por qué era irrelevante? Porque todo el ejercicio de SEO que la gente está haciendo simplemente se reflejaba también en GEO. Y una de las cosas que es más importante es tener los datos muy estructurados. Hace un tiempo, para esto, bueno, con GEO lo que estamos buscando es no simplemente estar de primeros, sino que las respuestas de una inteligencia artificial citen nuestro contenido. Eso es lo importante del GEO. No está lejos del SEO, pero puede tener sus diferencias. Vuelvo y repito, para mí las inteligencias artificiales es básicamente un reconocedor de patrones muy poderoso y entre mejores sean los patrones que le damos, mejor va a ser posicionado nuestro contenido. Y de ahí sale la charla. Entonces vamos a hablar de esquema.org. Esto es un lenguaje universal que fue creado eh, por varias empresas. Y antes de que esquema existiera, pues todo era confusión, ¿cierto? Era simplemente los datos, cuál es el título, cuál es la imagen que queremos mostrar, aparte de meta tags, no teníamos eso. ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es el summary? Tenemos un TLDR o too long didn't read, muy largo, no lo leí, etcétera. ¿Qué representa sus datos? Una persona, una organización, etcétera. Esto no existía antes de Schema Dodor. Con esquema, con esquema Dodor, podemos decir que hay entendimiento. Toda la información lleva metadata, que va más allá de metatags. Metatags ayuda un poco, pero esquema Dodor representa en un formato de datos específico cómo está estructurado mi sitio. Cuáles son mis entidades, cuáles son mis valores, cuáles son mis servicios, cuál es el horario de mi servicio, cuál es la locación o la ubicación de mis tiendas, etcétera. Entonces, es un resultado de una colaboración entre Google, Bing y Yahoo, y básicamente es crear contenido que sea leíble por máquina. Y aquí volvemos a lo mismo. Entonces, la inteligencia artificial es una máquina que tiene la gran capacidad de entender altas cantidades de contenido muy fácilmente, pero si se la damos más digerida, más masticadita, pues por supuesto va a ser más interesante. Y todos conocemos que la inteligencia artificial tiende a alucinar, a equivocarse, a tener ideas locas con el contenido y esta razón es porque pues ah, no está estructurado, puede que no esté estructurado y la inteligencia artificial tiene que adivinar lo que es. Entre más estructurado es el punto, mejor creo yo que nos va a ir. Un dato interesante que encontré que quería poner aquí, de acuerdo a algunos documentos que encontré en línea, el 72.6% de los resultados que están en la primera página de Google son resultados que usan esquema Dodor. Es decir, que teniendo nuestros datos estructurados como parte de nuestra información y de nuestro contenido, y es importante y sí tiene un beneficio. ¿Cuál es el problema que teníamos con Drupal? ¿Cuál es el reto en Drupal? El reto en Drupal es que
todos los sitios tienen una estructura diferente, ¿cierto? Cada uno de nosotros nos sentamos, empezamos a planear nuestro sitio. Drupal es fantástico para estructurar contenido, eso es innegable. Nos da todas las posibilidades. Pero si tenemos un sitio que va a registrar personas, cada cual lo hace de una manera diferente. Nombre y apellido, solo nombre, apellido sin nombre, puede ser texto, puedo poner el teléfono, puedo no poner el teléfono. ¿Qué información voy a poner yo en esa estructura que es una persona? Cada cual lo hacía de una manera. Schema Dodor lleva años normalizando ese tipo de información. Entonces, lo ideal sería poder unir lo que hace Drupal con lo que hace Schema Dodor. Entonces, aquí ahora se me quedó. ¿Qué pasa con eso? Las cosas están nombradas de manera inconsistente. Las relaciones entre diferentes entidades pueden estar fragmentadas. Si no hay un estándar, no va a ser fácil para la inteligencia artificial o para Google saber que una persona pertenece a una organización. Por ejemplo, un estudiante de una universidad o un representante de ventas a una tienda o a un negocio. Y por supuesto, hace un poco más difícil compartir el contenido por la falta de estructura. Y acá quiero hacer una aclaración, vamos muy rápido porque quiero mostrarles el módulo funcionando, quiero mostrarles dos partes. Eh, y ¿qué soluciona esto? Aparece el módulo schema.org Blueprints. No sé si alguno lo ha conocido, me encantaría ver sus comentarios en el chat si han trabajado en algún momento con este módulo. El módulo Schema.org Blueprints es creado por Jay Rockowitz. Y lo pueden encontrar en Drupal, y lo quería poner de esta manera, para que ustedes sepan quién es Jay Rockowitz. Si vivieron el cambio de Drupal 7 a Drupal 8, Jay Rockowitz, recuerdo yo, él siempre ha estado en Drupal y siempre ha aportado. Es una de esas personas que aporta sin mirar a quién, y es a quien le debemos Web Forms o el módulo Web Forms en la forma que existe hoy. Y para contar un poco de historia de Drupal, cuando pasamos de Drupal 7 a Drupal 8, el módulo Web Forms que existía era un gran reto pasarlo a objetos y a lo que se debía hacer. No recuerdo bien las razones, pero ya casi entrados en 2016, creo que fue, no había una gran definición de qué se iba a hacer con Web Forms, y Jay Rockowitz vino con un módulo que se llamaba YAML Forms, y él creó un módulo que hacía lo mismo que Web Forms, extendible y todo en formato YAML, que era el nuevo formato de Drupal. El módulo Web Forms que conocemos hoy es simplemente una unión de los dos espacios, es decir, Web Forms para Drupal 8, 9, 10 y 11 es realmente YAML Forms que avanzó. Y ahí está. Entonces, Schema.org Blueprints está hecho por una de las personas que más conoce de Drupal, que más colabora, y la meta del módulo es muy simple. Desde el comienzo de mi sitio, desde el comienzo en que empiezo a estructurar y a crear mi sitio en Drupal, usar Schema.org para estructurar toda la información de datos. Entonces, aquí les quiero hacer una pausa como para que veamos qué es Schema.org. Entonces, denme un segundo, que ese tab se me olvidó abrirlo. ¿Qué es Schema.org? Es un resultado de la comunidad, y la misión es crear esquemas para datos estructurados en el Internet, en páginas, en mensajes y más allá. ¿Qué definen los esquemas? Entonces vamos a ver que ellos definen ciertos tipos. Entonces vamos a hablar que hablan de eventos, hablan de organización, hablan de personas, lugares, parte del negocio local, restaurantes. Cuando hablo de un producto, cuando hablo de una oferta, cuando hablo de un review o de una acción.
Entonces, para que veamos cómo está, por ejemplo, empecemos con algo fácil, que es la organización. El esquema Dodor define que una organización puede tener diferentes propiedades, ¿cierto? Entre ellas, qué tipo de método de pago está siendo aceptado, cuál es la dirección, quiénes son personas que estuvieron en esa organización previamente, qué áreas están siendo servidas, qué premios ha tenido, qué marcas representa, ah, qué departamento hay, si es un departamento dentro de una organización más grande, entonces puedo relacionarlos. Y como pueden ver aquí, está una cantidad de relaciones y cómo se pueden interrelacionar. Entonces, un empleado puede ser una persona y una persona puede tener un nombre adicional, un alias o como prefiera, una dirección, una afiliación. Puede estar afiliado a una o varias organizaciones. Puede ser, de tener premios, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, también puede representar una marca, puede tener un call sign, que puede ser para radio, broadcasting o juego o gaming, puede tener colegas o gente que esté interrelacionada. Entonces, la idea es que Schema Dodor es una iniciativa de comunidad iniciada por Google y los buscadores para que toda información que pongamos en nuestras páginas, que pongamos en email, que se publique en Internet, esté organizada de la mejor manera. Y llega a muchos lugares, puede tener certificaciones, pueden existir, que tienen diferentes valores, cuando fue auditado, de qué se trata, cuando expira. Todo está organizado y podemos ver, por ejemplo, que puede haber trabajos creativos. Trabajos creativos pueden ser blogs, pueden ser artículos, etcétera. Lo que quiero que vean y lo que estoy tratando de mostrarles aquí es cómo va en detalle a estructurar toda la posibilidad de datos que nosotros podamos tener en un contenido. Ahora pensemos Drupal, tipos de contenido. Cada uno de estos puede ser un tipo de contenido, pero si estamos siguiendo algo específico, cuando hablamos de personas, pues ya sabemos qué campos podríamos tener, qué campos pueden ser importantes y qué campos y cómo los deberíamos relacionar en nuestro sitio. El módulo va más allá, no solo nos permite hacer esto, sino, si volvemos aquí a la presentación, algo importante que hace es que uno haga el modelamiento de contenido pensando en esquema Dodor primero. Es decir, no simplemente ir y crear el tipo de contenido persona, el tipo de contenido organización, el tipo de contenido tienda, sin usar esquema Dodor para crear esto. Y por supuesto, esto genera tres beneficios entre muchos. Uno, estandarización. Dos, simplificación. El módulo arranca desde antes que creemos los contenidos. Puede participar en un sitio que ya tenga tipos de contenido. Hay forma de hacer mapeos, que es lo que ellos llaman, y ya los vamos a ver cómo funcionan. Hay forma de hacer mapeos a los campos existentes en un contenido ya existente. Pero funciona fantásticamente si uno empieza de cero cuando está empezando un nuevo sitio y empieza a pensar, ok, esto es lo que voy a tener en mi organización, esto es lo que voy a tener en mi sitio, voy a tener testimonios, voy a tener personas que son mis empleados, voy a tener la organización como tal. De pronto tengo organizaciones que son partners o de los que yo soy, tengo acuerdos de partners con ellos. Simplifica esto y por supuesto acelera muchísimo el resultado de lo que uno va a entregar con la información estructurada que va a entender tanto los buscadores como la inteligencia artificial. Esto lo hace mucho más fácil de entender, no para nosotros, nosotros no vemos esto, aunque sí se podría argumentar que también para nosotros desde el punto de vista de que nosotros también somos personas, los seres humanos también somos seguidores de patrones, así que tener algo estandarizado nos ayuda a compartir la información mejor y a entenderla de una mejor manera. Lo hace mucho más fácil para construirlo y cuando hacemos
fácil para construir, hace mucho más fácil construir la estructura de datos de un sitio Drupal siguiendo el esquema .org o las recomendaciones de esquema .org para que nuestra información cumpla con el estándar. Por supuesto, lo hace mucho más rápido para implementarnos en otros modelos, sin usar el módulo. Ustedes van a tener que crear los contenidos, digamos que pensaron que fueran compatibles con esquema Dodor, luego van a tener que montar cosas como metadata esquema Dodor, y agregarle al metadata esquema Dodor, hacer mapeo de campos con tokens, investigar cuál es cuál, cómo quiero mapear el nombre, a dónde debo ponerlo, dónde voy a poner la foto, si tengo varias imágenes, cuál imagen de la foto quiero tener, etcétera. Con esquema Dodor Blueprints, esto es casi que de inmediato. Y ahorita vamos a ver de nuevo cómo funciona. Y algo muy importante que hace el módulo, una de las cosas importantes que hace el módulo, es que crea el correcto JSON LD. JSON LD es, si todos, algunos veces han trabajado con SEO, saben que detrás está el metadata, entonces es parte del estándar HTML y están mis metadatos. Esquema Dodor definió uno que es el JSON LD, que es una entrada en JSON que tiene toda la información de lo que estoy viendo. Entonces, si es un blog o un artículo, el JSON LD me va a decir quién es el título, cuál es el abstract, está hablando sobre algún tema relacionado dentro de mis sitios u otros sitios, entonces links a esos sitios. Alguien habla acerca de este tema, entonces quienes hablan y también links a esos sitios, es el About Us y el Subject Us, que son entradas del esquema Dodor. Me va a decir cuál es el contenido, cuál es la imagen preferida. Si miramos, nos va a dar toda la información que está en el esquema en un formato JSON. Entonces, si lo pensamos así, esto es lo que la inteligencia artificial se va a dedicar con más a leer y a entender, y le va a ayudar a entender mucho mejor la información que se está publicando. Es un módulo gigante, realmente tiene más de 50 submódulos. Creo que exageré un poco en este número, pero creo que no es una gran exageración. Hay submódulos para integrarse con una gran cantidad de otros módulos de Drupal, inline forms, custom fields, se integra con meta tag, se integra con path auto y trata de crear todo. Entonces, el módulo esquema Dodor es realmente un universo que está orientado a que el sitio Drupal que nosotros estamos creando desde el comienzo genere una información organizada, unos datos estructurados que van a ser muy poderosos para SEO, para GEO. ¿Cuál es un problema que encontramos en Palsera implementando esto? Uno de los problemas que encontramos en Palsera al hacer la implementación es cómo hago el mapeo de mi información, ¿cierto? La típica pregunta es, hay más de 800 tipos en Schema. Schema tiene una gran cantidad de tipos y no es algo que esté necesariamente en camisa de 11 varas. Es decir, sabemos que persona tiene que utilizar la persona, pero ¿cómo presento precios de un producto? En el caso de nosotros, nuestros servicios los estamos planteando de una manera diferente. ¿Cómo los represento yo en esquema Dodor? Y que hagan sentido y que además hagan sentido para un buscador o para una inteligencia artificial que está leyendo mi contenido. Entonces, en este caso, volvemos a usar inteligencia artificial. Inteligencia artificial puede darle a uno una guía experta. Eh, Esquema Dodor no es nuevo, está constantemente cambiando, pero la inteligencia artificial puede leer el sitio de Esquema Dodor y ayudarnos a guiarnos, y eso fue lo que nosotros hicimos en cómo vamos a hacer el mapeo, y luego utilizamos el módulo para crear este mapeo de Esquema Dodor a contenido de Drupal y empezar nuestro sitio. Esa fue una de las preguntas que nos tocó hacer. Nosotros queríamos poner testimoniales en el sitio. ¿Y cómo represento yo un testimonial en esquema Dodor? Puedo leerme todo, pero ¿dónde va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Es un review o no es un review?
a quién está relacionado, a la empresa, al servicio, cómo lo debo poner. Ah, ahorita vamos a ver algunos ejemplos y vamos a preguntar esta misma pregunta, a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo iniciamos? Uno lo que hace es escoger un tipo de contenido, preguntarle la guía a la AI y luego implementar y validar. Es así de sencillo. Entonces, primero voy a empezar con personas o uno o varios tipos de contenidos, diría yo. Eh, Voy a crear una organización, quiero que tengamos los empleados y quiero que tenga testimoniales. Y ese es el ejercicio que vamos a tratar de hacer hoy directamente en Drupal. Lo interesante de esto es que el módulo está creado para tanto para humanos como para máquinas. Entonces, no solo me va a crear los contenidos en Drupal, sus tipos de contenidos, sus campos que puede crear, que el contenido puede ser almacenado, que puede ser creado por los creadores de contenido, sino que también va a entregarle a la máquina, a una inteligencia artificial, a un buscador, la organización estructurada. Y entonces aquí es donde pasamos a hablar del módulo. Bueno, el módulo, como lo dije, y aquí lo pueden ver, tiene muchos videos, tiene muchas guías de instalación, algunas están ya de un año. Jay Rokowitz, si ustedes lo buscan en el Drupal Slack, siempre está dispuesto a contestar. Si ustedes buscan el canal de YouTube de él, él normalmente está presentando. Él tiene varios módulos aquí, no estoy seguro que estos estén actualizados, pero los va a llevar al Bluetooth al YouTube de él, donde van a encontrar muchos videos sobre Schema Dodor. Yo les aconsejo mirar estos videos porque es mucho lo que hay que hacer con Schema Dodor, que es mucho lo que hay que mirar. Pero entonces empecemos a ver cómo lo haríamos. Y les voy a mostrar el approach, el acercamiento que tomamos nosotros. Vamos a abrir a un Claude, que es mi plataforma favorita de inteligencia artificial. Le vamos a decir, quiero crear un sitio para mi empresa que tenga partnerships, testimoniales, equipo de trabajo. Quiero organizar la información en schema.org. ¿Qué objetos o tipos debo usar? Empecemos con los datos de mi empresa. Y esto es lo que quiero que vean. Cómo la EA ya conoce Schema.org. Usualmente él va a hacer muchas preguntas, especialmente porque yo lo tengo programado o condicionado a que todo me lo pregunte, pero él ya me está identificando aquí qué es lo que queremos. Entonces, vamos a hacer es una organización. Posiblemente un local business, simplemente pensando, ya está pensando, ¿cómo se llama? Locales o no tengo locales. Vamos simplemente a crear la organización, vamos a tratar de mantenerlo lo más sencillo posible. Y los empleados, y ahí me equivoqué con el I, perdón, pero por suerte la inteligencia artificial no se confunda. Entonces ya me dice que la organization tiene una propiedad que se llama employee, que acepta objetos de tipo persona. Y me pregunta qué es lo que quiero tener y me da unas recomendaciones. Puedo poner el título, el job title, cuál es el título que tiene la empresa, la imagen, la descripción, el URL y
lo mismo que, por si acaso tengo usuarios o tengo um, otra información. Así es como yo usaría la AI, lo voy a hacer muy simple. ¿Y cómo adicionaría testimonios? Entonces él me dice que a lo mejor hay un review rating que puede obtener objetos, que utiliza objetos de review. Si son de servicios, cada servicio también tendría su propiedad review y ya me va guiando hacia dónde va. Podemos ir mucho más a fondo con el AI. Podemos ir, permitirle al AI ayudarnos a simplemente hacer el mapeo aquí en papel, pero procedamos a ver cómo se haría esto en la vida real. Acá tengo un sitio blanco de Drupal. Este sitio lo acabo de instalar y simplemente adicioné los módulos de Schema.org Blueprints. Y acá pueden ver lo que yo les decía. Una de las cosas que no mencioné en la presentación y que es muy interesante es, él también les permite generar Schema.org o resultados de Schema.org en la salida de JSON API. So también, si estoy usando un sitio que es decoupled y estoy usando Drupal como el backend, también vamos a entregar la información correcta de Schema.org. Aquí está el módulo principal, que esto es como el core de ellos, entonces puedo tener mapeos extras, el módulo básico, puedo hablar de descripciones. Él creó unos módulos que proveen ya unos juegos de mapas predeterminados, entonces cosas como la organización, como la persona, que son muy estándares, que son los más comunes en Schema.org, van a estar, se puede interactuar con traducción, tiene un UI, si yo quiero crear mis propios mapeos, si quiero crear nuevos campos, si quiero crear diferentes cosas. Algo muy interesante y que no vamos a ver acá, él se une a un módulo que se llama Content Model Documentation. Este módulo le permite, lo que le permite a Schema.org Blueprints es mostrarnos cómo todos nuestros datos están interactuando. Y de hecho, si también usara ciertas cosas como este diagrama, él va a generar Mercury, creo que es que se llaman los diagramas, de cómo está todo conectado. Puedo exportar lo que tengo. Como pueden ver ustedes, hay una cantidad de módulos. Estos son para documentación, reporte de lo que hay. Cuando voy a trabajar con entidades, ¿qué tipos de entidades puedo hacer mapeo de ellos? Puedo utilizar un bloque de contenido o un bloque que sea tipo contenido. Puedo mapear una pequeña parte de Schema.org a los campos y demás a Schema.org. Puede ser imágenes, medios, videos, etcétera, también. Puede ser, por supuesto, los tipos de contenido o puede ser taxonomías, lo que me permite a mí tomar decisiones en cómo quiero que esto se esté representando. Puede haber valores o algunos campos en los que yo quiero usar una taxonomía simplemente para organizarlo, por ejemplo, categorías. Y cada categoría que es un objeto, si nos devolvemos aquí a schema.org, vamos a ver si es una propiedad. Y la categoría puede tener texto, puede tener una cosa es un objeto en general, puede tener un URL, puede tener una imagen, puede ser usado en el servicio, puede tener propiedades como acomodación de categoría, está todo en GitHub, pero el punto es, el módulo nos va a ayudar a hacer este mapeo. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. Miremos los otros módulos. Acá pueden ver, se comunica con el módulo dirección, con Entity Reference, Custom Field, con un módulo que se llama Entity Prepopulate para crear entidades antes y tener contenido de ejemplos, creo que es este.
No todos los he usado yo. Autocomplete para campos como el subject of, about of, que son campos de esquema de odor que permiten para hacer backlinks hacia otro contenido. Entonces, imagínense que no tengo un sitio, tengo varios sitios. La compañía tiene un sitio principal, sitio de artículos, un sitio de knowledge base. Podría hacer backlinks entre ellos utilizando esquema de odor, diciendo, hey, estoy escribiendo acerca de desarrollo en Drupal. Eso es acerca de nuestro servicio de desarrollo personalizado. Y compartir. Se puede comunicar con validation, con geolocation, con inline entity form. Así que si una propiedad de un objeto, de un tipo de contenido, es o un bloque que tiene su propio, todos sus campos, o es otra propiedad. Un ejemplo para nosotros en Palcera fue que nuestros servicios tenían 3 diferentes tipos de oferta. La oferta es su propio tipo de contenido por sí, su propio objeto en esquema de odor. Entonces usamos, aquí está, es un tipo de cosa intangible, oferta, y tiene los valores que yo quiero usar o que puedan ser interesantes. Nosotros, como este otro tipo de contenido, usamos inline entity form para poder editarlo dentro del mismo servicio. Y acá pueden ver Office Hours, opciones, direcciones o lugares físicos o valores físicos. Entonces, si yo vendo papas, cuántos bultos, si es por bultos, si es por libras, etcétera, Smart Date. Por supuesto, todo lo relacionado con JSON LDs, incluyo los breadcrumbs y puedo adicionar cosas particulares a esto. Si hago el embedding de esto en todos los tipos de contenido, o, perdón, si saco los medios embedidos como las imágenes de manera correcta para que se muestren en el LD, el URL de la foto, un preview para poder verlo. Uh, se une a Content Moderation, a Meta Tag, a Path Auto. Como pueden ver, son una gran cantidad de módulos. Hay recetas predeterminadas, hay un Starter Kit, que es como un API para si quiero crear muchas más cosas. Pero ahora sí, entremos a cómo funciona esto. Entonces tengo que acordarme cómo funciona. Aquí está la interfase del módulo de schema.org. Creo que voy a crecer un poco la letra para mayor facilidad. Él viene con algunas cosas muy comunes: crear una organización, crear una persona, crear un evento. Si vas a crear un tipo de contenido, puede ser una página, una landing page, sería una web page. Si voy a nombrar mi sitio como tal, si lo voy a tener dentro de mis datos estructurados, sería un website. Puedo tener una página de preguntas frecuentes, una galería de medios, o solo de imágenes o de video. Si es contenido, puede ser un artículo, una guía, un anuncio especial. Como pueden ver, él ya viene con varias cosas: un establecimiento de comida que puede tener el menú, la receta. Todo está organizado en schema.org y puedo expandir todo. Todo empieza con la cosa y ahí creo que no es lo que yo quería. Vamos a expandir todo y aquí está la estructura de schema.org. Imagínense, esto es para acciones, y acciones como para una receta, como para un cóctel. Bueno, son bastantes. Empecemos con nuestro ejemplo. Dijimos que lo primero que queríamos crear era nuestra organización. Entonces vamos a crear el tipo organización. ¿Por qué es importante esto? Porque si tengo relaciones con otras empresas, ellas también van a ser una organización. Entonces yo voy a precrear el contenido común, organización, y estoy aprovechándome todo lo que me da el módulo esquemado Door Blueprints. Y lo primero que voy a tener es cómo se va a llamar el tipo de contenido, cómo se va a llamar en el sistema. Puedo ponerlo en la descripción, por supuesto. Puedo crearle el additional type. El additional type es usualmente una lista. Entonces, esto es para que yo pueda escoger de los valores permitidos si esta organización es una aerolínea, si es un consorcio, si es una cooperativa, una corporación, una organización educativa, un colegio o una universidad. College, como saben ustedes, en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo es como, no es una universidad técnica, pero es una universidad más local.
al barrio de uno, al lugar donde uno vive, una escuela, un esquema de funding. A mí, esquema Dodor ha definido casi de todo para todos, un coffee o coffee shop, qué tipo de organización es. Entonces yo puedo definir si yo quiero tener este extra additional type, es como un identificador más detallado o no. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dependiendo de cómo lo haga, él va a añadir un campo que es una lista de texto y le va a adicionar esos valores. Vamos a dejarlo ahora. Ah, él mapea unos contenidos que ya existen. Aquí me está mostrando que está mapeado. Entonces, él va a crearle una descripción, va a crearle una imagen y la imagen es una imagen de tipo multimedia. Automáticamente, él está creando qué es el tipo de campo que va a ser. Va a crearle un nombre que va a ser un tipo de texto sin formato. Va a crearle, que va a usar el título, perdón. Ya como podemos ver aquí, está usando el título que ya existe. Va a crear una organización papá y va a adicionar un campo que es, a ver si puedo hacer este. En este momento lo está creando como un tipo de campo contenido, es decir, va a ser un entity reference, va a crear el subject of que ya había nombrado yo inicialmente. Subject of significa sujeto de, y es cuando creamos un artículo que habla sobre la organización o si esta organización es relacionada en algo, una suborganización. Pero esto es lo interesante. Todo lo que es parte de Esquimadodor es también parte de Esquimadodor Blueprints. Entonces, digamos que yo voy a querer adicionar la dirección y le voy a decir adicione un nuevo campo y él automáticamente detecta que tiene que crear un campo de tipo dirección para adicionar la dirección. ¿Y qué pasa cuando le digo listo? Que ahora tengo un tipo de contenido en Drupal que tiene la descripción, que tiene los enlaces relacionados, que tiene una imagen y está marcado con lo que él creó automáticamente, que es una referencia a un campo multimedia, que tiene etiquetas, que tiene la organización papá, que tiene links significativos, que tiene el subject of, que tiene la organización y que tiene la organización tipo. Entonces, si yo voy a crear mi empresa como organización, yo le puedo decir, miren, mi organización es un negocio local. Puedo darle descripciones y yo puedo organizarlo a como lo quiera, puedo volver obligatorio la imagen, puedo usar el campo address, lo está utilizando, quién es la organización papá, puede tener varias organizaciones papá, puede tener varias suborganizaciones. Él ya sabe cómo en términos generales debería esto trabajar y lo hizo automáticamente. Ya como tengo la organización, puedo tener empleados, pero entonces no tengo el tipo de contenido de empleados. Am, y lo que vamos a hacer es volver aquí, pues de contenido, adicionar un tipo de contenido de esquema.org. Estoy tratando de verla ahora y creo que voy a hacer esto y dejarlo ahí para que ustedes lo vean y ya puedan hacer inferencias de todo lo demás. Pero voy a crear una persona que también está predeterminado. Y aquí está, cómo se llama la persona, la descripción, no tiene un esquema, un subtipo, podría adicionarlo, va a adicionar una lista, pero no tiene, la única que tiene es paciente, que viene por defecto. Tiene un nombre adicional, quiero crearle a employee. Entonces aquí estoy viendo todas y yo quiero que se sepa que tenga
Bueno, vamos a usarlo con afiliación para no perder mucho tiempo y le digo adición de nuevo campo. Él automáticamente sabe que puede estar adicionado a un tipo de contenido y me da la oportunidad de saber cuál es el tipo de contenido y ese tipo de contenido pues va a ser una organización. Puedo decirle también que tiene una fecha de nacimiento y si le digo adición de nuevo campo, va a usar un tipo fecha, sí existe y yo puedo arreglar cómo esto se va a representar. Salvémoslo y ahora creemos una persona. Perdón, crea esto completamente ya organizado. No tengo ni idea qué abrí, mira, algo dije que no sé qué abrí. Aquí está, qué lenguajes conoce, la descripción, la imagen, el empleo, entonces trabaja para la tienda. Y como pueden ver, yo no tuve que hacer nada de esto lo hizo completamente el sistema de esquema de odor. Puedo guardarlo. Oh, y ahora Carlos Ospina trabaja en la tienda. Y así es un ejemplo de cómo podemos crearlo y puedo ir avanzando en estos tipos de contenido cada vez más. Quería que vieran, a ver si puedo mostrar la configuración de schema.org. Todo es configurable. Yo puedo crear, yo puedo crear un tipo de bloque, puedo crear un tipo de contenido. Ahorita lo que tengo, perdón, esto es lo que ya tengo creado. Entonces, un tipo de bloque es contenido web, el tipo de contenido de organización es organización. Acá puedo ver los mapas que tengo. Aquí puedo ver los diferentes tipos de mapas que puedo crear y como pueden ver, todo puede ser configurable. Puedo adicionar nuevos tipos de mapa. Puedo ver los sets que ya existen, cuáles son requeridos, cuáles son mínimos. Entonces, como hay unos requeridos, pues voy a que los crea automáticamente. Entonces ya pueden ver que en requeridos creé un objeto de audio, un objeto de download de datos, media, image, también un video, taxonomía como un término definido y por supuesto la persona que ya existía. Puedo usar los comunes, entonces los comunes también los puedo crear todos automáticamente si así lo quisiera. Y como pueden ver, él va creando los tipos de contenido. Entonces puedo usar unos sets para crear más. Puedo configurar absolutamente cuáles son estos sets y cómo se van a representar. Y todo está en YAML desde la UI, desde Drush. Puedo hacer configuraciones avanzadas, entonces como quiero que el JSON-LD se presente. Si estuviera usando, sé que en algún momento si estuviera usando custom fields para representar alguna propiedad que tiene varios campos dentro, según esquema.org, puedo usar custom fields si no quiero crear todo un contenido o un bloque para hacer el mapeo. Y para que vean lo que sucedió es que si yo vengo aquí a estructura, tipos de contenido, viene acá, pero metámonos aquí a estructura y tipos de contenido. ¿Se acuerdan que creé el artículo? El artículo simplemente reemplazó el artículo que ya existía. Este venía por defecto en Drupal, él reemplazó directamente este. Vamos aquí a mano. La organización, la persona, el lugar, la página básica se volvió una página general y también creó los campos y están mapeados. Y para último, quiero mostrarles
cuando hablamos del JSON LD, antes de terminar, es que automáticamente yo puedo entrar al área de schema.org y ver cuáles son los datos que están mapeados, cómo se están mapeando. Puedo ver el JSON LD, que este JSON LD se va a pegar a la página, donde me muestra toda la información estructurada automáticamente. Y vamos a ver si esto no tiene diagramas, porque creo que no habilité los módulos, pero puedo ver los diagramas de cómo todo el contenido se relaciona. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Y para no gastar demasiado tiempo, me gustaría que abriéramos preguntas. A ver si las personas tienen alguna pregunta. Hola. A ver, tenemos a Daniel que levanta la mano. María Fernanda o alguien del equipo que nos ayude. Sí, ya. Si quieren, vamos a ir levantando la mano. Ya creo que Sí, Daniel. ya. Harold fue el primero que levantó la mano. Harold, pero Harold Giovanni, no Harold Moreno. Listo, ya creo que Daniel y Harold ya tienen habilitados el micrófono. Entonces, si quieres, empecemos con Harold. Harold, ya puede desbloquear el micrófono. ¿Podemos desbloquear a Brian Araba? Claro que sí. Creo que también tiene una pregunta. Listo, Daniel también tenía una pregunta. ya te abro Entonces, el micrófono. Ya puedes abrir tu micrófono, Brian. Gustavo Andrés también levantó. Sí, señor, estamos. Pero no sé si Brian ya puede abrir su micrófono. En teoría deberías poder. A ver. Ahorita Gustavo Andrés tiene la Mire, mano Gustavo. arriba. Desbloqueé el micrófono, por favor. No me deja a mí. Ay, ahí está. Listo, ¿Gustavo? buenas tardes, muchas gracias por la... ¿Sí, me escuchan? Sí, Sí, señor, perfecto, fuerte y ahora sí. claro. Listo, mi pregunta es muy puntual. Metatag Blueprints y Schema Metatag pueden coexistir en una misma instalación. Completamente, completamente. Yo he hecho un par de instalaciones con esquema de Blueprints y tengo los módulos y van a funcionar juntos. Voy a tratar de ver si podemos adicionar aquí. Sí, lo pregunto porque pues en un caso un poco diferente, si nosotros instalamos, bueno, es una funcionalidad muy diferente, pues si nosotros instalamos Analytics con Tag Manager, ambos no pueden coexistir dentro de una misma instalación, a pesar de que tienen una funcionalidad ciertamente similar. Entonces, ahí es donde surgió mi duda Sí, si sí, no, pasaba lo sí mismo. es cierto. Tenemos que tener en cuenta que el módulo de Google Analytics y el módulo de Google Tag, ellos nacieron de una forma diferente. Google Analytics era el clásico. Cuando Google cambió esto a la versión 4, los mantenedores de Google Analytics no tenían, creo que no estaban dispuestos o no tenían una forma fácil de cambiar, no recuerdo, esto fue hace varios años. Entonces Google Tag nació y tomó la funcionalidad de Google Manager. Entonces sí, ellos van a pelear. Pero en este caso no tendríamos ningún problema. Aquí acabo de instalarlos y vamos a ver si rápidamente los puedo habilitar.
También Ana Laura nos cuenta que tienen ambos funcionando en palcera.com, por si le quieres dar ahí la revisadita, Gus. Sí. MetaTag, por supuesto, funciona. De hecho, esquema.blueprints.org que está mapeado a MetaTags y aquí ya yo puedo ver que sí se habilitan y a ver si me acuerdo dónde es que está la configuración. Y una de las cosas que puedo hacer es que en esquema.org puedo configurar cómo se integra con MetaTag. Entonces ya le dice que el nodo se mapea a cosa y hay cosas avanzadas y puede reaplicar la configuración de MetaTag. Esto quiere decir que si yo creé nodos y diferentes cosas y de acuerdo a que lo haya cambiado, él va a volver a aplicarlas a los MetaTags. Y por supuesto el MetaTag, pues yo lo he usado, no he visto ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Espero que haya contestado a la pregunta bien, Gustavo. Sí, listo, claro. Muchas gracias. Gracias por acá, Daniel. Tenía una preguntita, no entendí muy bien cómo se comportaría esto en un sitio desacoplado. O sea, expone los JSONs y en el JSON trae el esquema y el front lo expone a los buscadores, o cómo sería la dinámica. Eso yo no lo he usado en detalle, y ahí me disculpo por no tener una súper respuesta. Creo que Anilú, que para todos es mi esposa, sí lo ha usado. Pero lo que hace es que si yo tengo el JSON API extra, él sí, va a presentar la información que es particular de esquema Dodor Blueprint, también la va a exponer en modo JSON API. No los va a adicionar, te los va a dar para que puedan usarla. Sí, yo no he usado el módulo, pero le eché una miradita porque pues uno de los últimos proyectos que estuve era desacoplado, entonces quería ver si era compatible. Y lo que hace es exponer la data para que la uses en el frontend. Ya ahí uno tiene que desarrollar en el frontend la funcionalidad para que escriba estos datos en el HTML de cada una de las páginas que estés publicando, pero lo que hace es habilitar la información para que sea usada por el frontend. Entonces vas a poner el JSON LD, vas a poner el mapeo que vimos de esquema Dodor, vas a poner toda la información estructurada que yo debería poner como meta tags en mi página, simplemente para que funcione. Listo, muchas gracias. Al senador, por si no tanto decir Dodor. ¿Alguna otra pregunta? Brian, no sé si todavía tienes alguna duda y lo mismo va para Harold, que tenían la mano levantada hace un momento. No, ya la duda que tenía pues se resuelve en el camino, pero más que todo había comentado porque no podíamos hablar porque teníamos los micrófonos bloqueados. Pero luego de la pregunta del señor Daniel, me surge, digamos, una pregunta adicional. Ese formato JSON que entrega la API ya viene limpio con los campos necesarios para el frontend, o el frontend tiene que limpiar el JSON y utilizar solamente los campos que él considere necesarios. Es que son dos partes que hablamos de JSON, entonces no sé si ahí está. Lo que dije como les dije, no lo he usado yo para decouple. ¿Qué expone? Como podemos ver en un sitio que estamos viendo acá, si yo miro el contenido, ¿dónde está contenido? Miren, ya no me sé los links. Y veo el esquema Dodor. Aquí está, por un lado, el profile page. Toda esta es la información de mapeo que existe de este contenido. Esto es lo que va a ser expuesto en JSON API
para que yo pueda consumirlo y usarlo como lo desee. Entonces, lo que está exponiendo, hasta donde yo entiendo, es esta parte de el mapeo entre mis datos y esquema Dodor, que yo ya puedo usar en mi Next.js o lo que esté usando para realmente venir y adicionar cosas como estas. Aquí, por ejemplo, tenemos el DJSON. Él lo adiciona automáticamente. Esto es algo que ya inteligencia artificial, Google saben. Si yo quiero saber toda la información detallada de este contenido, qué es lo que hay ahí, en vez de ponerme a leer todo el contenido para encontrar cuál es la imagen, cuál es la dirección del negocio, dónde está ubicado, es lo mismo. ¿Cuál es el teléfono? ¿Qué áreas sirven? Yo puedo leer este JSON LD y saberlo todo. Mucho más fácil para una máquina. Igual aquí podemos ver que está compatible con meta tags porque también está generando todos los meta tags. Es más a lo que me refería. Yo los invito a que vengan aquí porque estoy seguro, bueno, no estoy seguro, pero podemos revisar si Jason, ay Dios mío, que no empiece a hablar Jason, Jacob, sorry. Él muy seguramente habla en alguno de sus videos sobre cómo funciona con JSON AI. Él ha hecho realmente varios. No sé cuál es. Si me quieren contactar por el interno, yo puedo tratar de averiguar con él más detalle, pero pues esa es toda la información que tengo acerca de JSON API y Schema Loader Blueprint. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien ha usado Schema Loader antes? Veo que Gustavo usó Schema Loader MetaTag. ¿Es esto mucho más fácil? Ahí está otra vez mi esposa. Quería contarles de mi experiencia. Para mí lo más difícil fue saber qué objetos tenía que usar de acuerdo al esquema de Ador. Y para eso es que Carlos Mario usó el AI para que le diera las recomendaciones de qué campos había que activar o no activar. Creo que hay que ser cuidadosos de no activar todo porque es muy fácil crear decenas de campos para cada uno de los tipos de contenido, pero en muchos casos realmente no necesitamos siquiera crearlos. Para un sitio web sencillo, tal vez no necesitemos crear un tipo de contenido organización o un tipo de contenido persona, porque no vamos a tener una página de la persona o una descripción de cada una de las personas, pero sí nos ayudó mucho que cuando hicimos la página de Parcera, habíamos contratado unos diseñadores con experiencia de usuario y mucho del contenido que ellos crearon era mapeable o se podía reflejar en el esquema de Aror y eso nos ayudó pues a guiar la construcción. Al final terminamos con tipos de contenido que tienen tal vez 20 a 30 campos que si hubiéramos creado nosotros tal vez habrían tenido 5 o 6 campos, pero le da la libertad y le da el poder al editor de contenido de enriquecer ese contenido para el GEO, que creo que es muy importante. Creo que hay un balance, ¿verdad? Entre Para ambos, para SEO cuántos, y yo. sí, para ambos. ¿Cuántos campos creas y cuáles campos no necesitas realmente crear o tal vez el tipo vaya a ser el mismo tipo todas las veces y entonces puedes crear el campo, ponerle un valor default y ocultarlo y hacer ese tipo de cosas para que el creador de contenido no se sienta overwhelmed, sobre uh, agobiado con tantos campos. Ok. Eso trae dos conversaciones interesantes. Una recomendación, si hay diseñadores o expertos en UX, yo aconsejo y le aconsejé a nuestros diseñadores, les aconsejé a nuestros diseñadores, estudien esquema Dodor. Lo que ellos tenían era muy cercano, pero creo que si arrancamos desde el diseño, desde los contenidos, desde el sistema de diseño, pensando en esta estructura de datos, todo se facilita mucho más y casi que de salida ustedes van a estar al 100% del SEO y GEO.
Y lo otro, lo que decían a Laura sobre tener mucho cuidado, me recuerda que, no recuerdo exactamente qué parte del sitio de parcera.com estábamos discutiendo. A veces va a haber mucha prueba y error. Eh, Uno puede mapear bloques si quiere, media, taxonomías y tipos de contenidos. Entonces, el definir, por ejemplo, no recuerdo qué campo lo definimos primero como taxonomía, no nos funcionó como queríamos, lo definimos después como bloque, no daba lo que queríamos, no presentaba la funcionalidad que queríamos. Aunque los datos estaban estructurados, en la representación no nos daba. Y terminamos haciéndolo como un contenido, creo que fueron ofertas, no estoy seguro en este momento, pero, pero bien importante, la ayuda del AI ahí, poder tener esa discusión, cómo queda mejor y hacerlo investigar al AI. Ahí en propaganda yo aconsejo mucho usar lo que yo llamaba frameworking en AI, hoy Cloud los llama skills, que es básicamente lo mismo, es decirle que estudie algo en particular. Entonces primero pongan la inteligencia artificial a estudiar de lo que quieren hablar, que estudie esquemador y que estudie Drupal y mejores prácticas. Pero sí tener mucho cuidado para no crear un modelo demasiado complejo. Y buen dato de Andrés Mejía, no había estudiado eso, me parece un dato muy bonito. Esquemador Blueprints está incluido en Drupal CMS 2.0. Me declaro ignorante en ese tema en este momento, no sabía que eso estaba, me parece buenísimo porque una de las razones por la que quería hacer promoción de este módulo es, por un lado, porque pienso que es demasiado importante, es demasiado práctico, importante, es muy poderoso, y esa fue nuestra experiencia creando la página de Parcera. Es que Jacob no sabía si el módulo estaba teniendo acogida y había pensado en algún momento en no seguirle trabajando. Entonces esto me dice que va a seguir avanzando el módulo. ¿Más preguntas, comentarios, desacuerdos? Si no hay más, pues yo les agradezco a todos por haber atendido y espero que esto les haya agregado algo, algo con lo que ustedes puedan trabajar en el futuro y les ayude en todo lo que vayan a hacer con Drupal. Los encontré. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación, por abrirnos un poco también la mente para seguir investigando, seguir creciendo, seguir buscando mejorar en estas actividades que tenemos con Drupal. También por inspirarnos un poco a partir de lo que tú has hecho y de lo que han hecho otros colegas por contribuir en la comunidad. Como sabes, es parte de lo que buscamos aquí también con estos eventos y desde la Asociación Drupal que crezca la comunidad y que crezca contribuyendo mucho. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por tus aportes y a todos, muchísimas gracias por su participación hoy. Muchas gracias por invitarme y pues